Gracias le doy a Dios porque en Cristo hay victoria. Seguimos con este estudio expositivo de la primera carta de Juan, capítulo 4. Quiero que me acompañen a los versos 11 hasta el 13. Dice la palabra: Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El verso 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Gracias le doy a Dios porque Él inicia con esta palabra, amados. Dice, amados, si Dios nos ha amado así. Es como cuando Juan mismo en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la pregunta sería, ¿cuál fue esa manera? ¿O por qué dice de tal manera? ¿Cuál es la dimensión que Dios pone de su amor? Y dice aquí, si Dios nos ha amado así, habla de un amor no limitado, sino de algo sumamente grande, indescriptible. Y yo puedo decir que Dios nos demostró su amor, no solo diciendo que nos ama, no. Él nos demostró su amor de forma práctica enviando a la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sí? Si Cristo es nuestro rescatista, porque le puse yo esta palabra rescatista, porque sí, Él nos rescató. Estábamos nosotros destinados a perecer, estábamos destinados al infierno, estábamos destinados a la oscuridad, mas Él nos sacó de los escombros. Allí donde estábamos, Él nos sacó y nos llevó, nos trasladó al Padre. ¿Y saben lo que hizo este rescatista? Dio su vida, arriesgó todo por amor a ti y a mí. Y cuando Él nos rescató de la muerte, la obra de Él no quedó solo en rescatarnos nada más. La obra de Cristo es completa. Él nos limpió de toda suciedad, de toda mancha, producto del pecado, de este mundo caído. El Señor nos limpió. Y aparte de eso, Él sabía que teníamos antecedentes que nos estaban llevando más a la condena y que no podían estas cosas llevarnos a ser santos y peor aún, acceder al cielo. Y sin embargo, Dios no solo nos limpia del pecado, sino que nos perdona, quita directamente todos esos actos en contra de la ley de Dios y los clavó en la cruz. Y hoy nos ha dado a nosotros libertad. Y dice aquí el versículo 11, dice, debemos también nosotros amarnos los unos a otros. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces Juan nos hace entender que para poder amar a otros nosotros debemos conocerle al Señor. Porque, como les decía ayer, ¿cómo nosotros podemos dar algo que no tenemos? Quiero que seamos claros en este aspecto, queridos hermanos y amigos. La vida de Dios en un verdadero cristiano se encuentra en su espíritu, está depositada en él. Es decir, la vida de Dios está en nosotros. Y la vida de Dios, que es Dios mismo, nos da la capacidad para poder amar. Primero, para poder amarlo a Él. Y segundo, para poder amar a otras personas. Entonces, nuevamente, recordemos que nosotros tenemos en nuestro interior la fuente del amor, que es Dios mismo. Qué precioso que es esto. El verso 12 dice, nadie jamás ha visto a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¡Aleluya! Aquí Juan está refutando a los falsos maestros que en ese tiempo también, como hoy en día, dicen que han tenido una visión celestial, que han visto el rostro de Dios. Otros incluso hasta dicen hoy en día, como en ese tiempo decían, que ellos habían tenido comunión con Dios, que habían tenido conversaciones con Dios y que lo conocen físicamente, cuando Juan está diciendo, nadie jamás ha visto a Dios. Es decir, ningún ser humano
conoce de forma directa, de forma física, cara a cara a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, Él habita en la plenitud. Él es santo, santo, santo. Los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Si cuando Él descendió al monte Sinaí, ustedes saben que ese monte tembló y humeaba. Incluso el mismo Moisés no pudo mirar cara a cara a Jehová, a Dios, porque hubiese sido desintegrado. Porque este cuerpo que tenemos nosotros es un cuerpo corrupto, que no ha sido aún transformado. Imagínense que un ser humano esté viendo cara a cara a Dios, sería totalmente consumido. Dios es tan santo, tan tremendamente puro, que su santidad nos consumiría. Y es por eso que Dios en un futuro tendrá que transformar estos cuerpos corruptibles en cuerpos incorruptibles. Seremos glorificados para poder estar con Él. Y allí le veremos cara a cara, mis queridos hermanos. Pero hay algo precioso. Jesús mismo nos dijo, el que me conoce a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, conocer a Cristo implica que nosotros debemos buscarlo en la palabra de Dios. Es decir, estudiar las Escrituras, escudriñar la palabra. Debemos adentrarnos a la lectura bíblica, pero no por imposición, porque un hijo de Dios no busca a su Padre a la fuerza y por imposición. Un verdadero cristiano busca a Dios por amor, porque ama a Dios. Entonces sabemos que nosotros conocemos a Dios porque conocemos al Hijo. Quien mira a Cristo en su espíritu, a través de la palabra de Dios, mira a Dios mismo. Entonces, hoy en día, sí, han surgido falsos maestros, falsos profetas, que dicen que han visto cara a cara a Dios. Cuidado con creer a estos impostores de la fe que dicen, es que yo lo vi a Dios, y Dios, Él es así, asado y sutano. Miren, el mismo apóstol Juan en Apocalipsis describe ciertas características de Dios. Pero las visiones que Juan tuvo fueron increíbles, increíbles. Ningún ser humano puede entender esto. Pero usted puede decirme, pero si Isaías también vio en visión a uno que estaba sentado en el trono y miró a los querubines, a los que tenían 6 alas y que con unas cubrían sus rostros, el cuerpo, y estaban allí en la presencia de Dios. Y dice que él quedó como muerto mirando esta visión. Pero nadie jamás, la Biblia dice, y Juan lo describe aquí, ha visto a Dios de manera literal, cara a cara. En el antiguo pacto eran figuras, Dios se manifestaba con figuras, pero no decir que un hombre haya visto cara a cara el rostro de Dios, porque ya les explico el por qué. ¿Por qué no puede un hombre ver cara a cara a Dios? Ya les expliqué. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ojo que también Juan nos advirtió, ¿no?, de los falsos maestros, diciéndonos que estos falsos maestros, falsos hermanos, no aman, porque ellos no tienen a Dios. Por eso el Señor nos habla en 1 de Juan 4:1, nos dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo podemos nosotros probar si es de Dios o no? Es cuando nosotros conocemos de la palabra. Y si usted escucha una falsa enseñanza, usted ya detecta, porque el Espíritu Santo le está mostrando que esa enseñanza no viene de Dios. Usted tiene que rechazar esa enseñanza. Usted tiene que denunciar esas enseñanzas falsas. Y usted tiene que confrontar a los falsos maestros con la verdad. Debemos hacer una apologética, que es la defensa de la fe. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque somos embajadores del Señor, porque queremos que la palabra se predique fielmente desde los púlpitos y donde sea que nosotros estemos y se escuche el Evangelio. Queridos hermanos, estamos viviendo tiempos tan difíciles y Dios lo que nos está llamando es a que permanezcamos firmes en la verdad y que nos muestra, en el verso 13 dice
En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Una de las evidencias de que uno ama a Dios es porque ese hombre tiene el Espíritu Santo morando en él. Romanos capítulo 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, los que estamos sellados por el Espíritu Santo, los que tenemos al Espíritu Santo, los que no han